¿Qué hace que una camioneta sea verdaderamente inolvidable? ¿Es su rendimiento robusto, su diseño elegante o quizás su encanto peculiar? Únete a nosotros en un viaje a través de la historia automotriz estadounidense para descubrir las 20 camionetas más excéntricas y completamente alocadas que jamás hayan circulado por las carreteras. Número 20. 1939 Hudson Big Boy. El Hudson Big Boy fue una línea de camionetas lanzadas en 1939. Había dos tipos principales, la serie 98, más antigua y rara, y la serie 58, más común, que apareció después de la Segunda Guerra Mundial. Estas camionetas estaban impulsadas por un tipo de motor llamado motor de 6 cilindros en línea, lo que significa que los cilindros están dispuestos en una sola línea. Inicialmente, Hudson ofreció versiones de media tonelada y 3/4 partes de tonelada de estas camionetas, pero después de la guerra solo estuvo disponible la de 3/4 partes de tonelada. Estaban construidas sobre chasis con distancias entre ejes de 116 pulgadas o 128 pulgadas, pero lo que las hacía destacar era su sistema de suspensión delantera llamado Auto Poise Front Wheel Control, que era diferente al de la mayoría de las camionetas de la época. Sin embargo, durante sus años de producción, de 1939 a 1947, estas camionetas adquirieron una reputación por su construcción sólida y su rendimiento confiable. Una camioneta personalizada de 1947, un Hudson Big Boy, es particularmente notable. Cuenta con un motor Ford con piezas especiales de repuesto, como un múltiple de admisión Offenhauser y un carburador Holley de 4 barriles. Este trabajo personalizado también incluye una transmisión manual Ford de 4 velocidades. Número 19. 1981 Jeep CJ8 Scrambler. La Jeep CJ8 Scrambler fue un tipo especial de camioneta fabricada por American Motors Corporation entre 1981 y 1986. Era una mezcla entre un Jeep convencional y una pequeña camioneta, destinada a atraer a las personas que querían algo práctico y versátil. Una característica especial del Scrambler era su variedad de motores. Dependiendo del año, podías obtener diferentes opciones. Al principio, de 1981 a 1983, venía con un motor de 4 cilindros GM Iron Duke de 151 pulgadas cúbicas. Más tarde, a partir de 1984, fue actualizado a un motor de 4 cilindros AMC de 150 pulgadas cúbicas, el cual también se usaba en modelos posteriores de Jeep. También había una opción más grande, un motor de 6 cilindros en línea de 4.2 litros. El Scrambler tenía una distancia entre ejes más larga que los Jeeps convencionales, alrededor de 103.5 pulgadas, y una caja de estilo camioneta de aproximadamente 40 pulgadas de largo y 60 pulgadas de ancho. Esto lo hacía apto para transportar cosas, sin dejar de poder manejar terrenos difíciles. Además, podías quitar el techo y las puertas para tener una experiencia de conducción más abierta. Debido a que no se fabricaron muchas unidades, el Scrambler se ha convertido en un modelo codiciado, tanto por los fanáticos de Jeep como por los coleccionistas de camionetas clásicas. No es extremadamente raro, pero su producción limitada lo hace especial para aquellos que aman los Jeeps y las camionetas antiguas. Número 18. 1978 GMC Caballero. El GMC Caballero, lanzado en 1978, fue una serie de vehículos que combinaban características de un coupé y una camioneta de utilidad, reemplazando al GMC Sprint. Era esencialmente una versión más elegante del Chevrolet El Camino, compartiendo muchos de sus componentes mecánicos con el sedán Chevy Malibu. La producción del GMC Caballero duró de 1978 a 1987. Bajo su capó ofrecía una gama de opciones de motores. Estas incluían un motor base, un motor de 6 cilindros en línea de 250 pulgadas cúbicas con válvula en la parte superior, que era la opción estándar. Para aquellos que deseaban más potencia, había V8s de bloque pequeño de 307 y 350 pulgadas cúbicas, así como V8s de bloque grande de 402 y 454 pulgadas cúbicas. En cuanto a la potencia, las cifras variaban según el motor y el año. En 1971, las potencias iban de 145 caballos para el motor de 6 cilindros a 365 caballos para el V8 de 454. Sin embargo, para 1972, las cifras de potencia pasaron a ser netas, que incluían todos los accesorios instalados y los controles de emisiones.
En este punto, las cifras de potencia fueron de 110 para el motor de 6 cilindros hasta 270 para el V8 de 454. Las opciones de transmisión para el Caballero incluían una automática de 3 velocidades, una manual de 3 velocidades y una manual de 4 velocidades. Además, el Caballero contaba con una distancia entre ejes más larga que el Camino, proporcionando más espacio de carga, lo que lo hacía una opción versátil tanto para quienes necesitaban utilidad como estilo. Las diferencias en los acabados y los emblemas únicos ayudaban a distinguirlo de su contraparte de Chevrolet. Antes de continuar, no olvides presionar el botón de suscripción para seguir viendo más contenido como este. Ahora volvamos al video. Número 17. 1975 Ford Econoline Pickup. La camioneta Ford Econoline de 1975 pertenecía a la tercera generación de la serie Econoline, que se fabricó entre 1975 y 1991. Durante ese tiempo pasó por varias mejoras y cambios para adaptarse a las necesidades cambiantes. Un aspecto notable de la camioneta Econoline era su variedad de opciones de motores, que se adaptaban a diferentes requisitos de rendimiento. Inicialmente estaba equipada con los motores Falcon 6 Inline 6 de 144 pulgadas cúbicas, conocidos por su fiabilidad. A medida que el modelo evolucionó, las versiones posteriores ofrecieron más potencia con opciones como el motor Thrift Power 6 Inline 6 de 170 pulgadas cúbicas y el motor Inline 6 de 240 pulgadas cúbicas. Estos motores variaban en sus calificaciones de potencia, siendo el motor de 144 pulgadas cúbicas el que entregaba una potencia más modesta en comparación con el mejor rendimiento de los motores de 170 y 240 pulgadas cúbicas. En cuanto a las transmisiones, la mayoría de las camionetas Econoline estaban equipadas con una transmisión manual de 3 velocidades, lo que ofrecía a los conductores control sobre los cambios de marchas. Sin embargo, algunos modelos posteriores fueron mejorados para incluir una transmisión automática, ofreciendo una experiencia de conducción más conveniente, especialmente en entornos urbanos. Una de las características distintivas de la camioneta Econoline era su diseño de cabina sobre el motor, lo que maximizaba el espacio de carga, manteniendo un tamaño compacto en general. Este diseño la hacía una opción práctica tanto para la conducción urbana como para el transporte de mercancías, reflejando su versatilidad y adecuación para diversas tareas. Número 16. 1974 Dodge Ram Charger. El Dodge Ram Charger, un SUV resistente y adaptable, salió de la línea de producción de Dodge desde 1974 hasta 1993. Estaba construido sobre una versión acortada del chasis de la camioneta Dodge D-Series Ram. Durante su primera etapa, conocida como la primera generación de 1974 a 1980, el Ram Charger demostró su durabilidad y versatilidad. Compartiendo su plataforma con la camioneta Dodge Ram, ofreció una variedad de opciones de motor. Estas incluían el confiable motor Slant 6 de 225 pulgadas cúbicas como motor base, junto con opciones V8, como las versiones de 318 y 360 pulgadas cúbicas del motor V8 de bloque pequeño LA de Chrysler. Para quienes deseaban más potencia, estaban disponibles motores más grandes, como las configuraciones de 400 y 440 pulgadas cúbicas de bloque grande. Las opciones de transmisión se adaptaban a diferentes preferencias de conducción, con una manual de 4 velocidades y una automática Torque Fleet de 3 velocidades. La característica destacada del Ram Charger era su techo desmontable, que ofrecía una experiencia de conducción al aire libre. Algunos modelos incluso contaban con una ventana trasera de portón trasero abatible. Su construcción robusta, destreza todoterreno e interior espacioso lo convirtieron en una opción preferida para los aventureros. Número 15. 1973 Chevrolet C/K Big 10 Pickup. La camioneta Chevrolet C/K Big 10 Pickup formaba parte de la tercera generación de la serie C/K, que apareció por primera vez en las carreteras en 1973 y permaneció en producción hasta 1987. Esta camioneta fue una opción popular para muchos conductores durante sus años de fabricación. Una de las características destacadas del Big 10 era su versatilidad en cuanto a opciones de motor. Era una camioneta de media tonelada y tracción trasera, ofreciendo a los conductores una variedad de opciones de potencia. Estas opciones incluían motores V6 y V8. En cuanto al desplazamiento del motor, que es el volumen total de todos los cilindros de un motor, el Big 10 tenía varias configuraciones. Por ejemplo, el motor de 6 cilindros en línea tenía un desplazamiento de 250 pulgadas cúbicas, el equivalente a 4.1 litros en unidades métricas.
El motor V8 de bloque pequeño tenía un desplazamiento de 307 pulgadas cúbicas, alrededor de 5 litros, mientras que los motores V8 más grandes tenían un desplazamiento de 350 pulgadas cúbicas, aproximadamente 5.7 litros. En términos de potencia, que mide la salida de energía del motor, el Big 10 tenía cifras variables dependiendo del tipo de motor. Por ejemplo, el motor de 6 cilindros en línea producía aproximadamente entre 100 y 110 caballos de fuerza, mientras que el V8 de 307 generaba entre 115 y 130 caballos y el V8 de 350 alcanzaba de 145 a 175 caballos de fuerza. Las opciones de transmisión para el Chevrolet CK Big 10 incluían tanto transmisiones manuales como automáticas, brindando flexibilidad a los conductores sobre cómo preferían conducir sus camionetas. Número 14. 1970 Ford Ranchero. La Ford Ranchero de 1970 fue un vehículo especial que combinó características de un automóvil y una camioneta, ofreciendo tanto flexibilidad como estilo. Fue producida de 1970 a 1971 como parte de la quinta generación de modelos Ranchero. La línea de Ranchero tenía diferentes niveles de acabado para adaptarse a diversas preferencias. El Ford Ranchero GT estaba dirigido al público deportivo, con una franja ancha de color láser en los laterales y el portón trasero. Por otro lado, el Ford Ranchero 500 era el modelo más popular con una apariencia más sencilla. También estaba el modelo base Ford Ranchero, que servía como opción de entrada. Excepto por el modelo base, todas las versiones podían equiparse con faros ocultos opcionales. Bajo el capó, el Ford Ranchero de 1970 ofrecía varias opciones de motores. Una de las opciones destacadas era el motor V8 Cobra Jet de 429 pulgadas cúbicas, conocido por su alto rendimiento. Este motor, equipado con un carburador Rochester de 4 barriles, generaba una impresionante potencia de 370 caballos de fuerza. En cuanto a la transmisión, los conductores tenían varias opciones. Podían elegir entre una transmisión manual de 3 velocidades, una transmisión automática Cruise o Matic de 3 velocidades o una transmisión automática Ford o Matic de 2 velocidades. Estas diferentes opciones de transmisión permitían a los conductores personalizar su experiencia de conducción según sus preferencias y necesidades. Número 13. 1976 Jeep Honcho. El Jeep Honcho, una edición especial de la camioneta Jeep J10, estuvo disponible para su compra entre 1976 y 1983. Esta versión única presentaba características distintivas, como franjas llamativas y calcomanías, lo que la diferenciaba de otras camionetas de la línea J Series. Los compradores podían optar por extras de fábrica, como el interior Levis o una barra antivuelco, lo que aumentaba el atractivo de la camioneta. Bajo el capó, el Jeep Honcho heredaba su potencia de la Jeep J10, ofreciendo una gama de opciones de motores, incluidos varios motores V8 y de 6 cilindros en línea. Una de las opciones más populares entre los compradores era el motor V8 de 360 pulgadas cúbicas, conocido por su rendimiento robusto. Dependiendo de la configuración específica del motor, la salida de caballos de fuerza variaba, con el V8 de 360 generalmente entregando entre 175 y 220 caballos de fuerza, influenciado por factores como el año de fabricación y cualquier modificación realizada. Las opciones de transmisión para el Jeep Honcho eran diversas, adaptándose a diferentes preferencias de conducción. Los compradores podían elegir entre transmisiones manuales o automáticas según la configuración específica de su camioneta. Esta flexibilidad permitía a los clientes adaptar su experiencia de conducción a sus necesidades, ya fuera para aventuras todoterreno o para desplazamientos diarios. Número 12. 1976 International Harvester Scout Terra Pickup. El International Harvester Scout Terra se fabricó entre 1976 y 1980. Es como una versión más pequeña de otro vehículo llamado Scout 2. A diferencia del Scout 2 regular, el Terra fue construido sobre un chasis más largo, con una distancia entre ejes de 118 pulgadas. Esta base más larga le dio más espacio para cargar cosas. El Terra tenía un diseño resistente y simple, adecuado tanto para el trabajo como para actividades recreativas. En 1976, cuando salió, se podía obtener con un motor de gasolina o diésel. El motor de gasolina era un V8 de 304 pulgadas cúbicas, mientras que el motor diésel era uno de 6 cilindros en línea de 196 pulgadas cúbicas. Estos motores tenían diferentes niveles de potencia. El V8 producía alrededor de 140 caballos de fuerza, mientras que el motor de 6 cilindros en línea generaba unos 80 caballos de fuerza.
El Terra venía con una caja de cambios manual de 4 velocidades como estándar, lo que significaba que debías cambiar las marchas tú mismo. Si lo preferías, podías optar por una transmisión automática, pero la mayoría de las personas se quedaba con la manual. Número 11. 1971 GMC Sprint. El GMC Sprint se fabricó desde 1971 hasta 1977. Era un vehículo que combinaba las características de una camioneta pickup y un muscle car. El Sprint compartía su plataforma con el Chevrolet El Camino, fusionando la practicidad de una camioneta con el diseño elegante y el rendimiento de un muscle car. Bajo el capó ofrecía opciones de motores que iban desde un motor de 6 cilindros en línea de 250 pulgadas cúbicas hasta un V8 de 350 pulgadas cúbicas. Estos motores proporcionaban potencias que variaban entre aproximadamente 145 caballos de fuerza para el motor de 6 cilindros en línea y hasta 270 caballos de fuerza para las versiones V8. El desplazamiento del motor del GMC Sprint variaba entre 250 y 350 pulgadas cúbicas. Cada opción de motor entregaba diferentes niveles de caballos de fuerza, con el motor de 6 cilindros en línea produciendo alrededor de 145 caballos de fuerza, mientras que tanto el V8 de 307 como el V8 de 350 podían alcanzar hasta 270 caballos de fuerza. Las opciones de transmisión incluían una manual de 3 velocidades, una manual de 4 velocidades, una automática de 2 velocidades y una automática de 3 velocidades. A pesar de ser a menudo opacado por su contraparte Chevrolet, el Sprint tuvo un impacto notable en el diseño automotriz. Número 10. 1970 Chevrolet El Camino. La Chevrolet El Camino de 1970 fue una intrigante fusión entre la elegancia de un automóvil y la funcionalidad de una camioneta pickup. Estuvo en producción durante un largo periodo, desde 1964 hasta 1987. Durante ese tiempo dejó su huella como una opción versátil para diversas necesidades. Una de sus características destacadas eran las opciones de motores. En 1970, los compradores podían optar por un motor de 6 cilindros en línea de 4.1 litros. Este motor, sin turbo ni sobrealimentación, generaba alrededor de 110 caballos de fuerza a 3.800 revoluciones por minuto y 251 Nm de torque a 1.600 revoluciones por minuto. La potencia de este motor se transmitía a las ruedas traseras a través de una caja de cambios manual de 3 velocidades. Este sistema ofrecía una combinación de potencia y eficiencia, lo que lo hacía adecuado para una variedad de condiciones de conducción. Con un desplazamiento de 4.1 litros, el motor de la El Camino ofrecía un rendimiento considerable para su época. Su potencia de 110 caballos de fuerza aseguraba una aceleración decente y capacidad de carga. Emparejado con una transmisión manual de 3 velocidades, los conductores podían disfrutar de una experiencia de conducción equilibrada, ya sea en las calles de la ciudad o en la autopista. Número 9. 1971 Ford Pinto Pickup. El Ford Pinto fue fabricado por la Ford Motor Company en América del Norte desde 1971 hasta 1980. Era una versión compacta de la camioneta pickup basada en la plataforma del Ford Pinto. Una de sus características notables eran las opciones de motores, que incluían un motor de 4 cilindros en línea de 2 litros. Este motor, sin turboalimentación ni sobrealimentación, producía aproximadamente 100 caballos de fuerza. Esta potencia generada por el motor se transmitía a las ruedas traseras a través de una caja de cambios manual de 3 velocidades. El desplazamiento del motor de la Pinto Pickup era de 2 litros, lo que denota el volumen total de todos los cilindros dentro de las cámaras de combustión del motor. Específicamente, el motor de 4 cilindros en línea en la Pinto Pickup de 1971 entregaba alrededor de 100 caballos de fuerza, proporcionando potencia suficiente para su uso previsto. La transmisión estándar del vehículo era una caja de cambios manual de 3 velocidades, que ofrecía un equilibrio entre rendimiento y eficiencia de combustible. A pesar de su reputación controvertida debido a preocupaciones de seguridad, la Ford Pinto Pickup encontró aceptación en el mercado como una opción económica y práctica para tareas ligeras de carga. Número 8. 1942 Ford Cab Over Engine. El camión Ford Cab Over Engine de 1942 es una pieza notable de la historia automotriz. Fabricado a principios de la década del 40, su producción se detuvo en febrero de 1942 debido a la Segunda Guerra Mundial, ya que Ford redirigió sus esfuerzos hacia la fabricación de materiales para la guerra.
Este camión único se destaca por varias razones. En primer lugar, su diseño de cabina sobre el motor coloca la cabina directamente sobre el motor, maximizando el espacio de carga y la maniobrabilidad, lo que era especialmente útil para entregas urbanas y para navegar por espacios reducidos. Su apariencia distintiva se ve acentuada por características como la parrilla frontal tipo cascada y el estilo Art Deco. Bajo el capó se encuentra un motor V8 de válvulas laterales, una marca registrada de los camiones Ford, con un desplazamiento de 221 pulgadas cúbicas y una potencia de 95 caballos de fuerza. Esta potencia se transmite a través de una transmisión manual de 4 velocidades con engranajes de piñón no sincronizados, con una relación de primera marcha de 6.40 en 1, priorizando el torque para remolcar cargas pesadas. Estas características combinadas hacen del Ford Cab-Over Engine de 1942 un vehículo notable y práctico para su época. Número 7. 1972 Chevrolet Loadmaster Cab-Over Engine. El Chevrolet Loadmaster Cab-Over Engine de 1972 es un ejemplo destacado de los últimos años de la serie Chevy C10. Producido entre 1967 y 1972, este modelo marcó el final de una era para los camiones clásicos de Chevy, lo que lo hace muy buscado por los coleccionistas. Una de sus características definitorias es su diseño único, que coloca la cabina directamente sobre el motor. Esta configuración maximiza el espacio de carga y la maniobrabilidad, lo que lo hace práctico para diversas necesidades de carga. El nivel de equipamiento Cheyenne Super, el más alto, ofrecía toques lujosos como detalles en madera y una instrumentación completa, lo que lo diferenciaba de otros camiones de su época. Bajo el capó, el Loadmaster Cab-Over Engine venía con varias opciones de motores, incluido el potente motor V8 de bloque grande de 454 pulgadas cúbicas. La potencia exacta de este motor rondaba los 270 caballos de fuerza. Para entregar la potencia de manera suave, estos camiones estaban equipados con una transmisión automática Turbo 400, asegurando un rendimiento confiable en la carretera. Número 6. 1948 Dodge Job Rated Cab-Over Engine. El Dodge Job Rated Cab-Over Engine de 1948 es un símbolo de la resiliencia e innovación de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Este camión, producido como parte de la serie B de Dodge, fue crucial durante finales de la década de 1940, impulsando los sectores agrícola y de pequeñas empresas. Bajo el capó, el Dodge Cab-Over Engine de 1948 contaba con un motor de 6 cilindros en línea, conocido como Flathead de Chrysler. Este motor tenía un desplazamiento de 230 pulgadas cúbicas, entregando alrededor de 102 caballos de fuerza y 190 libras-pie de torque. En cuanto a la transmisión, el Dodge Cab-Over Engine utilizaba una transmisión manual de 3 velocidades, lo que aseguraba una entrega confiable de potencia a las ruedas traseras. Aunque no era el más rápido, su resistencia y durabilidad lo hacían ideal para diversas tareas, ganándose la reputación de ser un caballo de batalla confiable. En términos de diseño, el exterior presentaba líneas elegantes, una parrilla imponente y guardabarros redondeados, mientras que la cabina estaba diseñada para la practicidad y la durabilidad, adecuada para el trabajo diario. Avances tecnológicos como la transmisión semiautomática Fluid Drive fueron características notables para su época. Número 5. 1941 Studebaker M5. El camión Studebaker M5 de 1941, parte de la serie M, ocupa un lugar especial en la historia automotriz. Introducido en 1941, continuó su producción hasta 1948, marcando el regreso de Studebaker al mercado de camiones después de una pausa. Su diseño presentaba elementos únicos para su época, como las ventanas de ala en las ventanas, lo que le daba un aspecto distintivo entre los camiones estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. El M5 tenía una forma aerodinámica, con un capó de forma de bala inspirado en el diseño de aviones, integrándose perfectamente con los guardabarros. Bajo el capó, el M5 estaba impulsado por un motor de 6 cilindros en línea de 170 pulgadas cúbicas de la serie Champion de automóviles de pasajeros, que generaba 80 caballos de fuerza y 138 libras-pie de torque. Este motor, con un desplazamiento de 170 pulgadas cúbicas, entregaba su potencia a 3.600 revoluciones por minuto. Emparejado con una caja de cambios manual de 4 velocidades, el M5 tenía una capacidad de carga de 1.000 libras y alcanzaba una velocidad máxima de 75 millas por hora. Estas especificaciones lo hacían un camión confiable para diversas tareas,
desde transportar mercancías hasta recorrer las carreteras de su tiempo. Número 4. 1941 Diamond T Model 201. El camión Diamond T Model 201 de 1941 ocupa un lugar significativo en la historia automotriz. Estuvo disponible para su compra desde 1938 hasta 1949, con aproximadamente 7.000 camiones construidos durante ese tiempo. Un aspecto notable de este camión es su robusto motor. Contaba con un motor de gasolina de 6 cilindros en línea de 236.7 pulgadas cúbicas, fabricado por Hércules. Este motor generaba 91 caballos de fuerza a 3.200 revoluciones por minuto y 190 libras-pie de torque a 1.400 revoluciones por minuto. El desplazamiento del motor, que medía 236.7 pulgadas cúbicas, contribuyó a su potencia. Hablando de la transmisión, el modelo 201 venía equipado con una transmisión manual de 4 velocidades Warner T9. Para asegurar una entrega confiable de potencia, contaba con un diferencial trasero flotante completo Clark R650. Estos componentes trabajaban juntos para proporcionar un rendimiento suave y eficiente en la carretera. Además, la capacidad de 1 tonelada del camión era comparable a la del Chevrolet 3800. Número 3. 1947 Willys Overland Jeep Pickup. El Willys Overland Jeep Pickup de 1947 ocupa un lugar especial en la historia automotriz por su legado duradero. Estuvo en producción desde 1947 hasta 1965 y se ofreció en varias configuraciones como camioneta, camión de plataforma con estacas, cabina de chasis o chasis desnudo. Impulsando esta clásica camioneta estaba el icónico motor L4-134 Go Devil, conocido por su fiabilidad. Este motor, con un desplazamiento de 134.22 pulgadas cúbicas, entregaba 60 caballos de fuerza a 4.000 revoluciones por minuto y 105 libras-pie de torque a 2.000 revoluciones por minuto. Para cambiar de marcha, se confiaba en una transmisión manual Borg-Warner T90 de 3 velocidades, que contaba con engranajes sincronizados en segunda y tercera marcha para transiciones más suaves. Con una distancia entre ejes de 118 pulgadas, el Willys Pickup estaba disponible tanto en versión 4x4 como 4x2, ambas con la misma distancia entre ejes. La caja de la camioneta medía 79 pulgadas de ancho y 15.75 pulgadas de altura. La versión 4WD tenía una clasificación de peso bruto vehicular de 5.300 libras, con una capacidad de carga de 1 tonelada. Durante su producción, se fabricaron más de 200.000 unidades de la Willys Pickup, lo que las convirtió en una vista común en las carreteras. Número 2. 1947 GMC C-Series. El camión GMC C-Series de 1947 ocupa un lugar especial en la historia automotriz de Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial. Fue parte de la serie de camiones Advanced Design, que comenzó su producción en mayo de 1947. Estos camiones marcaron un cambio respecto a los vehículos utilitarios de la época anterior a la guerra, priorizando la comodidad y la facilidad de conducción. Bajo el capó, el C-Series contaba con un motor de 6 cilindros en línea llamado Thriftmaster. Este motor robusto, con un desplazamiento de 228 pulgadas cúbicas, demostró ser confiable y fácil de mantener. Su salida de potencia variaba entre 93 y 100 caballos de fuerza. Una característica destacada de la serie C fue su gama de colores, que variaba desde el verde Forester hasta el naranja Omaha, siendo el azul almirante particularmente popular entre los compradores. Los camiones venían equipados con una transmisión manual de 3 velocidades, lo que aumentaba su utilidad y fiabilidad como vehículo de trabajo. Número 1. 1947 Chevrolet Advanced Design. El camión Chevrolet Advanced Design de 1947 es una parte importante de la historia automotriz. Fue fabricado desde el 28 de junio de 1947 hasta el 25 de marzo de 1955, cuando fue reemplazado por la serie Task Force. Este camión contaba con un potente motor de 6 cilindros con válvulas en cabeza de 216 pulgadas cúbicas Thriftmaster. Este motor entregaba 90 caballos de fuerza y 174 libras-pie de torque, lo que lo hacía confiable tanto para trabajos como para conducción diaria. Su desplazamiento o volumen total barrido por los pistones dentro de los cilindros era de 216.5 pulgadas cúbicas. La transmisión estándar era de 3 velocidades con sincronización, aunque también estaba disponible una de 4 velocidades.
En 1954 se ofrecieron opciones de transmisión pesada de 3 velocidades y la transmisión automática iDramatic. El diseño se enfocó en la comodidad y la utilidad. La cabina fue ensanchada para ofrecer más espacio para la cabeza y las piernas, acomodando cómodamente a 3 personas. Los asientos eran ajustables para una mejor visión del conductor y las ventanas de los paneles laterales redujeron los puntos ciegos. Además, los tableros y alfombrillas gruesas ayudaban a minimizar el ruido en el interior de la cabina. La caja del camión contaba con paneles frontales y portones traseros más fuertes para soportar cargas pesadas. Los camiones pick-up estadounidenses tienen una rica historia llena de innovación y a veces una que otra curiosidad. ¿Cuál te sorprendió más? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para más contenido interesante como este. Gracias por vernos.